En este video vamos a hacer una introducción al estudio de la topografía del miembro torácico de los equinos. Para comenzar con el estudio de la topografía, hay que tener en cuenta los puntos óseos visibles o palpables que presentan cada uno de los huesos que conforman el miembro torácico, ya que estos nos van a permitir tomarlos como referencia para trazar las líneas que nos separen las diferentes regiones. Por otro lado, también se consideran surcos o relieves musculares. Estos también pueden usarse para trazar distintos límites. Haciendo un repaso de los puntos óseos más salientes, vamos a tener que considerar el ángulo craneal y caudal de la escápula, el borde dorsal de la escápula, la espina de la escápula, el tubérculo supraglenoideo de la escápula, el tubérculo lateral del húmero, el epicóndilo lateral del húmero, la tuberosidad del olecranon del cúbito, la tuberosidad del radio, las apófisis estiloides del radio y el cúbito, el hueso accesorio del carpo, las cabezas de los metacarpianos rudimentarios, la tuberosidad del tercer metacarpiano y los huesos sesamoideos proximales. También consideremos que hay puntos óseos de las falanges que son palpables, pero que las veremos en el apartado de dedo. Cuando empezamos a describir una región topográfica, lo primero que debemos hacer es trazar los límites de la región, teniendo siempre en cuenta los puntos óseos visibles o palpables de esa región y considerando también los surcos o relieves musculares que puedan presentarse. Luego hablamos de los planos anatómicos. En este apartado vamos a hablar de los planos anatómicos generales que comparten todas las regiones topográficas del miembro torácico, pero hay que tener en cuenta de que cada una de las regiones tienen su descripción particular. En principio hablamos de la piel y el subcutáneo. La piel puede presentar diferente espesor de acuerdo a la región que estemos describiendo y el subcutáneo puede ser denso o laxo acompañando a esta misma. Luego se habla de la fascia superficial y profunda. La que amerita mayor descripción es la fascia profunda, ya que presenta diferentes características de acuerdo a la región que estemos describiendo. Algo a tener en cuenta es que en el caso de los equinos, a nivel de la región homobraquial, aparece entre las dos fascias el músculo cutáneo. No es así en el caso de los carnívoros. Luego hablamos de los vasos y los nervios superficiales. Con respecto a los nervios superficiales se hace referencia a la inervación cutánea de cada una de las regiones y de los vasos superficiales, el más importante a describir es la vena cefálica y cefálica accesoria del antebrazo, de la región del antebrazo. Luego hablamos de los músculos y los tendones. Y hay que considerar que en relación a los tendones aparecen bolsas sinoviales o vainas sinoviales subtendinosas que ameritan también su descripción por la importancia que presentan en los miembros del equino. Luego hablamos de los vasos profundos, haciendo referencia tanto a arterias como venas que irrigan a los músculos. Y por último, el drenaje linfático de cada una de las regiones. ¿Cuáles son los límites del miembro torácico? Es decir, aquellos que nos permiten separar el miembro torácico tanto del cuello como del tórax. El primer límite que se describe es el límite craneal, que corresponde a un surco que deja el relieve de un músculo entre el cuello y el miembro torácico. A ese surco se le denomina surco subclavio, ya que el relieve lo produce este mismo músculo. Este límite nos permite separar, como se mencionó, el miembro torácico del cuello. El límite dorsal se corresponde al borde dorsal del cartílago de la escápula. El límite caudal se traza desde el ángulo caudal de la escápula hasta la tuberosidad del olecranon y corresponde a otro relieve muscular dado por el músculo tríceps y se denomina línea tricipital. El límite medial se traza una línea imaginaria que va desde la tuberosidad del olecranon hasta el surco delta pectoral. Este límite se da por medial y atraviesa
un pliegue poco marcado en los equinos que se denomina pliegue axilar. La primera región del miembro torácico es la región homobraquial. Esta corresponde a varias regiones que son todas aquellas que están en relación al tronco. Por lo tanto, la exploración de dichas regiones se limita a las partes laterales y en algunos casos a las craneales. Es importante recordar que en esta región homobraquial, entre la fascia superficial y la profunda, en los equinos, aparece el músculo cutáneo. La primera región que describimos es la región de la espalda. Esta tiene como base ósea la escápula y sus límites son dorsalmente el borde dorsal del cartílago de la escápula, cranealmente el surco subclavio, que es el descrito anteriormente para separar el miembro torácico del cuello, caudalmente una línea trazada desde el ángulo caudal de la escápula al tubérculo lateral del húmero y distalmente una línea o plano horizontal a la altura del tubérculo supraglenoideo de la escápula. La región que sigue hacia distal es la región del hombro. Esta región tiene como límite proximal el plano horizontal que pasa por el tubérculo supraglenoideo y un plano distal que pasa por el tubérculo lateral del húmero. Es importante recordar en esta región la presencia del tendón del bíceps braquial y la bolsa subtendinosa ubicada por debajo de él. La región hacia distal es la región del brazo. Esta región se trazan límites que corresponden a un límite proximal a la altura del tubérculo lateral del húmero, un límite medial correspondiente a la línea imaginaria desde la tuberosidad del olecranon hacia el surco delta pectoral, caudalmente desde el tubérculo lateral del húmero a la tuberosidad del olecranon y distalmente un plano horizontal a la altura de la tuberosidad del olecranon. Por último, la región tricipital. Esta región no presenta base ósea y toda la base está dada por el gran músculo tríceps que ocupa el triángulo formado entre el ángulo caudal de la escápula y el tubérculo lateral del húmero, de ahí a la tuberosidad del olecranon y desde el ángulo caudal de la escápula hacia la tuberosidad del olecranon. Todo ese triángulo se denomina región tricipital y está ocupado por el músculo tríceps braquial. Hacia distal nos vamos a encontrar ya con las regiones que sí se separan del miembro y que permiten una exploración más completa. Estas son la región del codo, que presenta como límite proximal una línea o plano horizontal trazado a la altura de la tuberosidad del olecranon, del cúbito, y hacia distal un plano horizontal que pasa por la tuberosidad del radio. Distalmente nos encontramos con el antebrazo. El antebrazo es una región que tiene como límite proximal la misma línea trazada anteriormente, un plano horizontal a la altura de la tuberosidad del radio, y distalmente un plano horizontal que pasa o bien por el hueso accesorio del carpo o por las apófisis estiloides del radio y el cúbito. En esta región es importante recordar que la podemos dividir en una región craniolateral y una región caudomedial. En ambas hay que recordar que entre las fascias encontramos la vena cefálica y cefálica accesoria y, por supuesto, no olvidarse de describir los nervios cutáneos de esta región. Hacia distal debemos considerar la región del carpo. Esta se traza como límite proximal un plano horizontal a la altura del hueso accesorio del carpo, el que coincide con el límite distal del antebrazo, y distalmente un plano horizontal o una línea horizontal que pasa por las cabezas de los metacarpianos rudimentarios o la tuberosidad del tercer metacarpiano.
Estas regiones del carpo y todas las que siguen hacia distal se describen divididas en una región dorsal y una región palmar. En dorsal del carpo hay que recordar que todos los tendones presentan vainas que los están rodeando en su paso por el carpo, y en palmar es importante recordar la presencia del retináculo flexor y también las vainas que rodean a los tendones flexores. Por último, la región de la caña, que tiene como límite proximal un plano horizontal o una línea que pasa por las cabezas de los metacarpianos rudimentarios o la tuberosidad del tercer metacarpiano, y un límite distal que pasa por el vértice de los sesamoidianos proximales. Recordemos que en esta también se describe una región dorsal y una región palmar, y en la palmar aparecen estructuras tanto vasculares como nerviosas muy importantes, como así también vainas que rodean los tendones. Luego siguen las regiones del dedo. Y estas regiones no las vamos a estudiar en detalle en este punto, sino que las vamos a dejar para el práctico correspondiente. Pero para mencionarlas, tenemos la región del nudo, que presenta como límite proximal una línea horizontal que pasa por el vértice de los sesamoides proximales, y un límite distal que pasa por las eminencias ligamentosas proximales de la falange proximal. Luego le sigue la región de la cuartilla, que tiene como base la falange proximal y la articulación interfalangiana proximal, y tiene como límites un límite proximal que pasa por las eminencias ligamentosas proximales de la falange proximal y un límite distal que pasa por las eminencias ligamentosas proximales de la falange media. Una región pequeña, denominada región de la corona, es la que continúa distalmente, que tiene como base parte de la falange media, y sus límites corresponderían al límite distal de la cuartilla y el borde del casco como límite distal. Ya después terminando la región del casco, que corresponde a la uña propiamente, falange distal y articulación interfalangiana distal. Para finalizar, algunas sugerencias para el alumno. Una de ellas es que tiene que tener en cuenta que deben conocerse las diferentes particularidades de los tendones, conocerse las vainas, conocer la ubicación de las bolsas subtendinosas y luego recordar que los planos deben tratar de describirse de manera prolija. La segunda sugerencia, y creo que la más importante, es que ayuda mucho para el estudio de la topografía realizar los dibujos de los cortes transversales. No copiarlos, sino dibujarlos uno a medida que va haciendo la lectura del tema. Con esto daríamos por finalizada esta introducción al estudio de la topografía del miembro torácico del equino. Así que los saludo, muchas gracias por la atención y nos vemos la próxima.